hablemos de este tema maravilloso de esta noche, que es una breve historia del movimiento profético. Vamos entonces. Recordemos entonces que los profetas no son exclusivos del pueblo de Israel. Los profetas no le pertenecen a un solo lugar. Por eso ahí es algo que me cuestiona a mí especialmente cuando nosotros los sacerdotes, cuando el Señor nos invitó a ir por todo el mundo anunciando la buena nueva, sanando, liberando, bueno, todo lo que ya sabemos de la Sagrada Escritura. Y lo que no concibe mi mente es que cuando nosotros vamos a un país, a otra ciudad, a otro municipio, tengamos que pedir permiso a alguien para poder evangelizar. Cuando el Señor, y nos lo está aclarando, y se lo decimos ahora, los profetas no son exclusivos del pueblo de Israel, los profetas no son exclusivos de la ciudad, los profetas no son exclusivos del pueblo, de la ciudad, del país. El profeta es aquel que tiene que estar por todo lado, anunciando la buena nueva. Entonces, sabiendo esto, reconocemos que hay unos movimientos proféticos que existieron antes en Babilonia, unos movimientos proféticos que existieron antes en Babilonia y Egipto. Ahora, estos movimientos que existieron antes en Babilonia y Egipto, podríamos decir que Israel va a conocer estos movimientos y va a heredar dichas tradiciones, pero dándoles una nueva identidad a partir de su experiencia con Yahvé. Quiero explicarle esto de otra manera para que nosotros también empecemos a identificar la unidad de la iglesia y a identificar los movimientos que aparecen directamente. Y se lo voy a explicar con algo que ya habíamos hablado en alguna anteriormente. Yo creo que en el mundo todos conocen qué es el movimiento de los Boy Scouts. El movimiento de los Boy Scouts es un grupo de personas que les encanta el alpinismo, que les encanta el montañismo, donde muchos llegan a ese lugar y se reúnen y todos sabemos que es un movimiento de Boy Scouts. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que uno de los miembros de ese grupo de Boy Scouts no le gustó algo dentro de ese movimiento, dentro, digamos, de esa comunidad y decide hacerse a un lado, pero él quiere fundar un grupo de Boy Scouts que conserve la tradición, pero aparte agregar algo adicional. La pregunta es, ¿el hecho que esta persona se haya retirado de ese grupo de Boy Scouts va a dejar de ser un Boy Scouts? No, no va a dejar de ser Boy Scouts. Sigue siendo Boy Scouts, pero le ha agregado o le ha puesto algo más interesante, que ya no vamos solo a subir a las montañas, sino que también vamos a acampar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero siguen siendo Boy Scouts. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos movimientos proféticos que directamente que se empiezan a heredar? Pues empiezan especialmente a apartar y empiezan a formar una nueva identidad, pero el hecho de que tengan una nueva identidad no quieren decir que no son proféticos, que no son profetas, porque están llevando su experiencia a partir de la experiencia de Yahvé. Eso quiere decir, se están centrando más directamente en la experiencia de Yahvé y no en las cosas del mundo. Esquemáticamente, mis queridos hijos, se podría dividir el desarrollo de los movimientos proféticos y podríamos apartarlos o dividirlos en 6 momentos que hoy nosotros nos podríamos imaginar esos 6 momentos y los podemos comparar con la puesta del sol. Sabemos que el sol sale. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente y se esconde en el occidente, o podríamos decir en el oriente y en el poniente. Y lo podemos relacionar, lo podemos imaginarnos y no lo podemos relacionar, como decía, con este movimiento del sol. Y ahí es donde nosotros vamos a aprender, así como la palabra de Dios nos dice que el dueño salió a buscar trabajadores a la mañana, después volvió a salir a buscar trabajadores a la media mañana, después salió a buscar a mediodía, etcétera, etcétera. De la misma manera, hoy vamos a poner en relación cómo vienen surgiendo, cómo vienen naciendo y de esta manera
como avanza el sol. Vamos a hablar directamente que el sol tiene un amanecer, el sol tiene un amanecer, el sol tiene una media mañana, el sol tiene una media tarde y el sol llega directamente al final o al llegar al final de la tarde. La caída del sol, que lo conocemos nosotros, qué maravilloso contemplar el amanecer, qué maravilloso contemplar su ocaso cuando ya finaliza. Entonces, vamos a hablar en el primer aspecto, mis queridos hijos, el amanecer de los profetas. Cuando estamos hablando del amanecer, pues como les digo, vamos a relacionar que está saliendo el sol, 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 hasta que llegue a su atardecer o hasta su poniente o al anochecer, como le quieran llamar. Entonces, el primer punto es el amanecer y nos vamos a imaginar ahí, vamos a ver cuáles son esos profetas que llegaron ahí y lo vamos a relacionar. Y estamos hablando que íbamos a hablar, que esa trayectoria de ese sol imaginario que vamos a visualizar en este momento, lo vamos a hablar del año 1030 al año 400 antes de Cristo. Y en ese intervalo que vamos avanzando por medio del sol, vamos a ir comprendiendo las fechas y los años y cuáles son los profetas que surgieron en su momento. Cuando estamos hablando del amanecer de los profetas, vamos a hablar que es del comienzo del día. En el comienzo del día sale la luz y empieza a calentar. Es ese amanecer maravilloso, es el amanecer, es el primer momento de los profetas. ¿Y cuál es ese primer momento de los profetas o el primer amanecer? Y empieza en el año 1030 y va hasta el año 1800. Del año 1030 al 800 antes de Cristo. Recordemos que ya habíamos hablado que cuando vamos en forma descendente, directamente estamos hablando antes de Cristo y ascendente después de Cristo. Entonces vamos a hablar de esa forma descendente. Entonces, para que lo tengamos muy presente, entonces estamos hablando que del año 1030 al año 800 antes de Cristo empieza ese comienzo, ese amanecer. Comienza siendo un grupo de profetas que cantan y danzan, que cantan y danzan. ¿A quién cantan y a quién danzan este grupo de profetas que comienza ese amanecer? Pues cantan y danzan a Yahvé, para que nosotros lo tengamos muy presente. Después, ¿qué pasa con ellos? Luego ellos evolucionan, van un poco más adelante y aparecen como profetas individuales. Aparecen como profetas individuales. Los profetas de esta época son, para que nosotros lo tengamos muy presente, sería uno de los primeros profetas sería Samuel, y eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 7 y el 20. También encontramos a otro profeta que se llama Ahías, que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 al 16. Encontramos también a un profeta que se llama Elías, que muchos de ustedes tienen a sus hijos que se llaman Elías, que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16 al 17, y el profeta Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 20 al 27. Entonces, ¿cuáles son esos primeros profetas que directamente se fueron actualizando? Pues tenemos a Samuel, a Ahías, a Elías, a Eliseo, y también ahí podríamos meter a Natán. A Natán también lo podríamos acomodar en este lugar. Entonces son los primeros profetas. Recordemos entonces que estos primeros profetas van del año 1030 al año 800 y que ellos se fueron actualizando y lo primero que hacían eran cantar y danzar a Yahvé. Luego evolucionan y aparecen como profetas individuales. Primero están como grupo, como comunidad, pero después aparecen individuales. ¿Y quiénes son los que aparecen individuales? Samuel, Ahaz, Natán, Elías y Eliseo, como esos primeros profetas que empiezan a surgir. Ahora,
volvamos nuevamente a nuestra imagen. Ya vimos directamente el amanecer con estos profetas. Ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a la media mañana o antes del mediodía. Antes del mediodía sabemos que ya salió el sol, que ya calentó el sol. El sol sigue calentando porque sigue avanzando. Y antes de mediodía el sol está dando su mejor calor. Por eso es que los niños decimos, no, es que a los niños hay que ponerlos al sol antes de las 9 de la mañana porque es el mejor calor, la luz, bueno, vitamina C y demás. Entonces el sol está dando su mejor calor. ¿En qué época estamos ahí? Estamos en la época de oro, mis queridos hijos, de los profetas entre los años 800 y 700 antes del Cristo. Y estos profetas que aparecen ahí en los años 800 a 700 antes de Cristo, encontramos que el reino ya está dividido en el norte y en el sur. Ya se ha dividido el territorio, el reino ya se ha fraccionado y aparece el territorio del norte y el territorio del sur. En la época, mis amados hijos, de los profetas. ¿Cuáles profetas? Ahí podremos ubicar al profeta Amós y a Oseas, a profeta Amós y a Oseas en el reino del norte, y de Miqueas e Isaías en el reino del sur. Entonces, para que lo tengamos muy presente, encontramos a Amós y a Oseas en el reino del norte y a Miqueas y a Isaías en el reino del sur. Recordemos que se dividió el territorio y encontramos a dos en el reino del sur y a dos en el reino del norte. Sigamos entonces ahí avanzando. Ya tuvimos la mañana, ya tuvimos, digamos, la media mañana, y ahora vamos a mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, donde muchos de nosotros estamos buscando dónde escondernos, pero en esta imagen tenemos al sol sobre nosotros. El sol sigue calentando, mis queridos hijos. El sol está en el cenit, o sea, en el medio, ahí. Es decir, estamos en la mitad del día. Estamos en la mitad de los profetas que vamos a seguir hablando. Ahora bien, la época del trío de la desesperanza empieza entre el año 700 y el año 600 antes de Cristo. Y ahí, en esta etapa del año 700 al año 600 antes de Cristo, los profetas que aparecen son, en este caso, vamos a encontrar que estaría Sofonías, que estaría el profeta Jeremías, que estaría el profeta Habacuc, entre otros que están están en diversos problemas muy próximos al exilio el exilio babilónico. Entonces, recordemos a estos profetas que para nosotros son importantes. Claro, hay otros, pero para nosotros importantes en este mediodía, ahí encima, como lo estamos hablando, sería Sofonías, sería Jeremías y sería Habacuc, ¿sí? Entre otros, mis queridos hijos, entre otros diversos que tratan otros diversos problemas muy próximos al exilio babilónico. Y sigamos avanzando. Después de mediodía viene algo que se llama al comenzar la tarde. Eso quiere decir que vamos avanzando sobre la 1, 2 de la tarde, y al comenzar la tarde el sol sigue alumbrando. Claro que sí, sigue alumbrando, pero comienza la sombra de la tarde. Estamos en la época del exilio entre los años 600 y 550 antes de Cristo. Ya empieza a llegar la sombra de la tarde y estamos en ese momento del exilio, como estábamos hablando anteriormente. En esta época surge el dúo de la esperanza y del consuelo. ¿Cuál es el dúo de la esperanza y del consuelo? ¿Cuál es el dúo? Cuando hablamos del dúo, hablamos de dos personas, dos grandes profetas, que sería Ezequiel Isaías II. Y eso lo encontramos ahí en Isaías capítulo 40 al 55. Entonces, para que lo tengamos muy presente y vamos avanzando. Ahora,
el sol sigue su curso y comienza a oscurecerse. Eso quiere decir que ya vamos avanzando un poco más de la mitad de ese día, que ya vamos a llegar a su cumbre. El sol comienza a ocultarse, como estábamos hablando, porque la profecía va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza. Estamos en la época de los restauradores. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los restauradores? ¿Se acuerda cuando en nuestro curso bíblico hablábamos de los restauradores? Y aquí estamos, por eso decimos, estamos haciendo esta gráfica y nos estamos situando dentro de ese tema que ya habíamos visto en un módulo anterior. Y vamos a hablar del año 550 al año 450 antes de Cristo. Y ahí encontramos a unos profetas que asoman. ¿Y quiénes son los que asoman ahí? Pues aparecería directamente lo que es Ageo y el primer Zacarías. Ageo y el primer Zacarías, que lo encontramos directamente en el texto de Zacarías, capítulo 1, versículo 8, y también que profetiza a la sombra del templo, que podríamos hablar del tercer Isaías, y lo encontramos en Isaías, capítulo 56, al 66. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en este momento? Que Israel, mis queridos hijos, empiezan a ver y a ser la luz de las naciones, que empieza en Israel a ser luz de esas naciones, una nueva vida, un nuevo cielo, una nueva tierra, lo podríamos decir en ese momento. Entonces se piensan estos profetas que estábamos hablando de Zacarías, estamos hablando que empiezan a hacer luz, empiezan a pensar en esa nueva luz para este reino. Y llegamos especialmente a la última parte, que sería ya el poniente, donde ya se va a oscurecer, y hasta ahí también llegan algunos profetas, que es el final del ocaso. ¿Y qué encontramos en ese final del ocaso, mis queridos hijos? En el ocaso, cuando nosotros llegamos al fin, el ocaso significa el fin de los profetas, es la época final de la restauración entre los años 450 hasta el año 400 y siguientes. La profecía pierde vigencia, se acaba directamente. Podríamos contar con esta época como profetas. Encontramos ahí al segundo Zacarías, y lo encontramos en Zacarías capítulo 9 versículo 14, y tal vez a Joel. Entonces, para que nosotros tengamos algo de presente, nosotros tenemos un inicio, una etapa de oro, un trío de la esperanza, un dúo de la esperanza, unos restauradores y un ocaso. Ahora preguntamos, ¿cuáles son los profetas? Para que hagamos ahí nuestro resumen de lo que hemos hecho. Pues en el inicio estábamos hablando que encontrábamos a Samuel, a Agías, a Natán, a Elías y a Eliseo, en el inicio de ese amanecer de los primeros profetas, que recordemos que se volvieron, después de que estar unidos, se volvieron individuales. En la etapa de oro encontramos directamente al profeta Amós, al profeta Oseas, al profeta Miqueas y al profeta Isaías. Después de ello viene directamente el trío de la esperanza. ¿Y cuáles son los tres profetas que conforman ese trío de la esperanza? Pues sería Sofonías, Jeremías y Habacuc. Después viene el dúo de la esperanza, que serían estos dos profetas, que sería Ezequiel e Isaías II. Y viene el tiempo de los reconstrucciones o restauradores, como le queramos llamar, que sería Ageo, Zacarías I e Isaías III. Y por último, que ya es cuando llegamos al ocaso, al final, cuando se está terminando todo, encontraríamos a Zacarías y, no decimos en su defecto, y en su momento a Joel. Entonces, estamos hablando del año 1030 al año 400 antes de Cristo, y cada uno tiene una etapa de oro. Podríamos decir cuál es la etapa de oro, cuál es la etapa que está viviendo cada uno de ellos. Del año 1030 al año 800 sería los inicios
Del año 800 al año 700 sería la etapa de oro. Del año 700 al año 600 sería el trío de la esperanza. Del año 600 al año 500 sería el dúo de la esperanza. Del año 500 al año 450, los restauradores. Y del año 450 al año 400 antes de Cristo sería el ocaso. Espero que directamente nosotros comprendamos cómo es que empiezan a surgir, estos movimientos de estos proféticos, estos movimientos o esta breve historia del movimiento profético, para que nosotros cuando se nos haga una pregunta, bueno, entonces Sofonías, Jeremías y Baruch, ¿en qué año estuvieron o cómo aparecieron y a qué etapa aparecieron? Ojo, por ahí voy haciendo preguntas que nos pueden salir en nuestro examen. Entonces, para que nosotros lo tengamos y lo vivimos, lo dividimos en esos 6 momentos maravillosos. Primer momento, el amanecer de los profetas. Segundo momento, antes del mediodía. Tercer momento, al mediodía está en su máximo esplendor. Cuarto momento, al comenzar la tarde. Quinto momento, el sol comienza a ocultarse. Y el sexto momento, el ocaso del sol termina. Y de esa manera lo podemos replicar. Si esto lo llevamos directamente a la gráfica que hicimos en uno de nuestros módulos, podríamos comprender. Ya solo cuando estamos pensando en los restauradores, pues ya sabemos a dónde pertenecen cuando estábamos hablando de los años antes de Cristo y después de Cristo. Recordemos un poco ello y vayamos también a recordar esos temas maravillosos que ya habíamos visto. Entonces, esto que compartimos hoy es una breve historia del movimiento profético, que hay que saber que primero todos estaban juntos, pero después se empezaron a dividir. Por eso lo importante de que nosotros conozcamos a la iglesia y nosotros conozcamos también las divisiones de la iglesia. Y por eso es que hay veces a nosotros nos juzgan de falsos, de que yo no sé qué más somos, porque no conocemos los movimientos y las tradiciones de la iglesia. Decía en esta mañana, para ir culminando, que la iglesia católica está compuesta por 24 iglesias autónomas. Todos hacen parte de la iglesia, pero se fueron dividiendo y se dividen en la iglesia de Oriente y en la iglesia de Occidente, mis queridos hijos, para que nosotros lo comprendamos. Hay 23 iglesias que son católicas, que le obedecen y están en comunión con Roma. Son 23 iglesias, 23 iglesias que están en comunión con Roma, pero directamente hacen parte del rito oriental o de la iglesia de Oriente. Y hay una iglesia en Occidente que directamente es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero el hecho de que yo pertenezca a la Iglesia de Oriente o a la Iglesia de Occidente no quiere decir que uno sea falso. Lo que pasa es que la Iglesia de Oriente la conocemos porque nosotros estamos sumergidos ahí en el Oriente. Pero la Iglesia de Occidente, pues van a conocer y van a reconocer el rito directamente de la Iglesia Católica en Occidente. Ahora, la Iglesia Católica directamente de Oriente está sumergida, pues como su nombre, y está esparcida directamente en todo el territorio oriental. Y la Iglesia Occidente, que son las 23 partes de la Iglesia Católica que están en comunión con la Iglesia Romana, pues están, como su nombre lo indica, pues en el Occidente. Ahora, estas iglesias, que todas son católicas, apostólicas, recordemos que lo único que cambia es el apellido. Todas las iglesias son santas, católicas y apostólicas. Lo único que le va a cambiar es el apellido, pero todas están en comunión plena con la iglesia. Ahora, nosotros conocemos que por estas redes sociales y por todo nuestro territorio
ya se han ido esparciendo. Tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana ha empezado a entrar directamente en Oriente, como las iglesias orientales han empezado a ingresar directamente a nuestro país. Por eso es que cuando ustedes están ahí en los Estados Unidos, en Colombia, ustedes ven que hay unas iglesias que son católicas, pero que tienen un apellido diferente. Por ejemplo, los meronitas, a los cuales nosotros hacemos parte en el momento. Son católicos, apostólicos, meronitas, pero están directamente en comunión con Roma. Pero entonces, como muchos están cerrados y no ven más allá de la realidad, cuando alguien se presenta por cisterciense, cuando alguien se presenta por franciscano, cuando alguien se presenta por dominico, cuando alguien se presenta, pues van a decir que son falsos, que no son reconocidos por la iglesia, que no están en comunión. Ahora, para que nosotros comprendamos y vayamos cerrando pues este tema profético y para que nosotros comprendamos muy bien. Ahora, la Iglesia Católica a la cual nosotros pertenecemos, que es universal, que la componen directamente 24 iglesias autónomas. Por eso cuando le digo, yo pertenezco a la Orden Cisterciense Jesús Divino Maestro, somos una abadía, prelatura nullius, nos autogobernamos porque somos una iglesia autónoma y hacemos parte de esas 24 iglesias que están en comunión plena con Roma. Ahora bien, dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nosotros conocemos que hay muchas congregaciones religiosas. Muchas. Entonces, que están los del Divino Corazón, que están los del Sagrado Corazón de María, que están los frailes dominicos, que están los frailes franciscanos, que están los del Buen Samaritano, que están, etcétera, 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 los del Divino Redentor. Muchísimas comunidades católicas que son católicos, que están en comunión, pero que directamente tienen una comunidad, ¿sí? Así como también los caballeros de la Virgen son católicos, nacieron dentro de la iglesia, pero también se autogobiernan, como el Opus Dei, son católicos, hacen parte de la iglesia, pero también se autogobiernan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las otras 23 iglesias de rito oriental, cada una de esas iglesias también tienen unas comunidades a cargo, así como lo tienen las demás iglesias. Entonces, para una persona es muy fácil que cuando otra persona se presenta, va a decir, no, es que él no es católico, no, es que él no está en comunión, no. Pero usted se ha puesto a saber a qué clase de los 24 ritos orientales o el occidental pertenece este hermano o esta hermana antes de juzgarlo. ¿Usted sabe si verdaderamente la congregación, la comunidad o al rito oriental occidental que pertenece está en comunión con la iglesia? Pero como para nosotros solo existe aquí en nuestra frente la iglesia una, santa, católica, apostólica y romana, no sabemos de las otras 23 partes de la iglesia que están tanto en Oriente como en Occidente. Y por eso, cuando nos dicen, ay, es que son monásticos y ellos están ahí. Hay que estudiar un poco. El Papa Francisco le mandó a las comunidades monásticas a que fueran activos, a que salieran, a que la iglesia es una iglesia de puertas abiertas, a que antiguamente no se podían entrar a los monasterios allá donde están los de clausura, pero ya uno puede entrar respetando los espacios. Entonces, todo esto para que nosotros comprendamos que la breve historia del movimiento profético nos lleva a que eso lo seguimos viviendo en este mundo, en estos tiempos, sino que hay veces no se nos explica y no tenemos el conocimiento y hablamos y decimos por hablar. Pero eso hace parte del amanecer, de la media tarde, del mediodía, del atardecer, de la media tarde, etcétera, etcétera. Y vemos cómo nacen cada uno de estos profetas. Entonces, ¿de cuántos profetas o a cuántos profetas hoy hemos mencionado? Hemos mencionado, contemos, Samuel, Elías, Samuel, Agías, Natán, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Sofonías, Jeremías,
Baruch, Ezequiel, Isaías II, Ageo, Zacarías I, Isaías III, Zacarías y Joel. ¿De cuántos hablamos? Ahí se los dejo de tarea. Muy bien, mis queridos hijos, digamos todos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.